Como vieron en la clase, el año anterior, el color no es un elemento, sino que es un atributo de la luz, que solo se presenta en función de algún objeto o alguna forma. No lo podemos ver solo porque no podemos leer los fotones, sino con instrumentos especiales o bien adheridos a una forma o a un elemento. Y siempre que reboten y lo podamos capturar con el ojo y entender con el cerebro. Pero es una información que tiene la capacidad de resignificar a ese elemento al que se adhiere. Porque el color posee una gran carga de significación. Tiene una información que resignifica el objeto que lo porta. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de eso? Por ejemplo, que el color azul transmite confianza, algo así, profe. Por ejemplo, Que si vemos a alguien vestido de negro, podemos pensar que está de luto. o si la vemos a O que Belén, está deprimido. o si la vemos a Belén con el pelo violeta, pensamos algo sobre Belén. Que algo quiere transmitir, como yo pensé cuando la vi con el pelo violeta, que algo quiere decirnos. Que no sabemos bien qué, porque todavía no podemos adherir una información unívoca a esa significación que estamos viendo. Esa significación que estamos viendo no es un código que todos entendamos. ¿Entienden bien lo que estamos planteando? Es una información. Profe, Sí. no, respecto al color violeta, bueno, por ejemplo, mi hermana, ella va a las marchas feministas y bueno, ella me contó a mí que cuando fue a un encuentro de mujeres que se hizo, bueno, no en el tiempo de pandemia, era característico el color violeta y rosa, yo lo pude notar y bueno, lo estudié un poco también, en la lucha feminista, pero bueno, no sé, Bueno, no sé cómo bien, cada uno. vos que traes ese ejemplo, estamos hablando del color violeta. Vos me traes el ejemplo del color violeta en la marcha feminista y Agostina me trae, y Belén me trae el ejemplo del color violeta en su propio pelo. Estamos hablando del color violeta y estamos planteando dos contextos diferentes. Belén me pone el contexto de su cabeza y vos, Agostina, me pones el contexto de la marcha feminista. Estamos hablando del mismo color, es decir, estamos hablando de la misma información, tomando el color como la misma información. Significa, sin embargo, estamos hablando de dos significados diferentes. ¿Por qué cambia de significado la misma información? Soy todo oídos. Por el contexto. Por el contexto. ¿Y qué hace el contexto? ¿Cómo opera el contexto sobre la misma información? Están en condiciones Dota de significado diferente. Cambia el significado. Cambia el significado. Sí, cambia el significado. ¿De qué manera cambia el significado? Está un poco más difícil. Puede ser porque ya mantiene una relación con el entorno que lo rodea. Sí, estamos hablando de contexto. Agustín habló de contexto, habló de entorno. Al hablar de contexto, habla de la relación con el entorno. Bien, Eloy, estamos hablando de lo mismo. Yo lo que necesito que desculen es cómo opera el contexto sobre esa información. ¿Cómo lo cambia? Están en condiciones de contestar esa pregunta porque ya lo hemos mencionado todo esto. No es fácil. Porque o sea, yo no sé si estará bien lo que voy a decir, pero no importa. En un caso es individual, en el caso de la compañera que tiene el pelo morado es propio de ella,
y en el caso del morado, en el sentido colectivo, digamos, de los feministas, es algo es más global, entonces es como que... Es más colectivo. Bueno, eso que están diciendo Lucas y Agostina, en realidad, para transformarlo... ¿No sería una cuestión de códigos? Claro, para transformarlo en código en términos lingüísticos, al hacerlo colectivo, es un código común. Cuando ustedes me hablan de lo colectivo, lo tenemos que traducir como un código común. Es un código común. Por eso lo colectivizamos, para entendernos entre todos. Mientras que Belén no lo traduce en un código. Es algo individual para Belén. Es un estado de ánimo, traduce un estado de ánimo, no pretende comunicar más que un estado de ánimo. Si se entiende bien, si no se entiende no importa. Ella lo que está tratando de comunicar es un estado de ánimo diferente, una postura frente a la sociedad, que hay algo de la normalidad que no acepta o no le gusta. Por eso trata de apartarse de la normalidad, mostrando que algo de esa normalidad no va a respetar. Es la interpretación que yo hago, Belén, no necesariamente estoy diciendo que te estoy decodificando, ¿no? Estoy haciendo una interpretación de esto, no necesariamente es la interpretación, sino que es mi interpretación. Pero sí la interpretación de lo colectivo, yo la interpreto como un código, porque es lo que está planteando ese colectivo. Al hacer colectivo un color, al plantearlo como colectivo, necesariamente lo tienen que ser como código. Y al hacerlo como código, lo plantean como un código de comunicación. Ese código de comunicación se plantea como algo que los tiene que comunicar. ¿De qué manera? Es algo que, como Belén, lo vamos a interpretar al final de esta clase. Vamos a seguir con la presentación de la clase. Se está viendo, ¿no es cierto? Sí, ¿Se está viendo? Sí. Sí. Entonces, tenemos tres planos de significación en el color. Uno psicológico, uno analógico y uno simbólico. El psicológico tiene que ver con lo que percibimos inconscientemente de los colores. Acá tienen que ver muchos factores. Tienen que ver factores ambientales. Cuando nos referimos a factores ambientales, nos estamos refiriendo a los factores particulares en que cada uno, en los contextos en que cada uno de nosotros hemos crecido, nos hemos criado, que son independientes y particulares de cada uno de nosotros. Si hemos tenido una infancia en un lugar, en la puna, por ejemplo, determinados colores van a ser dominantes en nuestra memoria emotiva. Por ejemplo, los colores tierra, por ejemplo, el azul del cielo. El cielo azul no va a ser dominante el cielo nublado, va a ser dominante el cielo azul, el sol. Eso va a tener un impacto importante en nuestra memoria emotiva. Vamos a tener la necesidad de estar rodeados de algo. No sé si a ustedes les pasa como me pasa a mí, que soy nacido en la provincia de Buenos Aires y criado en Jujuy. Cuando volví a la provincia de Buenos Aires y empezaba a transitar en auto la pampa húmeda, me era como que me faltaba algo, me sentía medio complicado por no tener los cerros. El horizonte, la vista de horizonte infinito me traía alguna complicación, porque me faltaban los cerros, me sentía como desprotegido. A los que hemos sido criados así entre cerros, esa visión nos genera cierta ansiedad.
por lo menos a mí me generaba cierta ansiedad, y a un grupo de gente con el que le preguntaban lo mismo le pasaba igual. De la misma manera, la gente que está criada sin cerros, cuando entra a los valles rodeados de cerros, se siente un poco sofocado por la presencia de los cerros. De la misma manera, los que están criados frente al mar, les falta el mar y es como le faltara una parte de la vida. Ese tema del condicionamiento ambiental en el color tiene muchas implicancias. Los colores con los que primero percibimos los llevamos siempre con nosotros en nuestra memoria emotiva. Esa dimensión psicológica es una dimensión muy importante, sobre todo en lo comercial. Además de subjetivo, las respuestas a los estímulos de color son culturales, por lo que los estudios que se realizan en un país solo pueden tener validez si la tuvieran para el contexto en el que fueron realizados. Esto significa que esa percepción va a variar en el tiempo y geográficamente. Los libros que hablan de psicología del color, y hay también mucho video en YouTube hablando de esto, son muy determinantes, muy definitivos, con temas que son muy relativos. Cuando hablamos de relatividad, estamos hablando justamente de eso, de que este tipo de información es relativa a los contextos, es muy contextual al tiempo y al espacio en el que se da. Y los libros que estudian este tipo de cosas están hechos en otros lugares. Por ejemplo, yo tengo libros de psicología del color ingleses, alemanes y norteamericanos, que algunas cosas se pueden extrapolar con mucho cuidado al hemisferio sur y sobre todo a Latinoamérica, pero hay que tener mucho cuidado en esa extrapolación porque no es directa la extrapolación. Hay que hacer estudios para poder extrapolar, y hay que extrapolar eso en determinados momentos. Estoy completamente seguro que la dimensión cromática con la que yo he crecido no es la misma con la que han crecido ustedes. Es decir, que la psicología del color que a mí me domina no es la misma que dominan ustedes, que los dominan ustedes. Cuando hablo de ustedes, también estoy haciendo un colectivo demasiado amplio, porque las industrias culturales que operan sobre la estética dominante y sobre la estética que nos domina a nosotros, opera fundamentalmente sobre el color y opera sobre determinadas gamas cromáticas de la misma manera que opera la moda. De la misma manera que es distintiva respecto de los géneros. No opera igual la colorimetría ni la psicología del color sobre varones que sobre mujeres, porque la estética dominante diferencia el tema de género. Entonces, y también, de la misma manera, diferencia tiempos y espacios. Entonces, todo lo que se les aparezca como definitivo en el tema de psicología del color, tengan cuidado, porque no es ni definitivo ni absoluto. Siempre es contextual y siempre es relativo. A pesar de esto, el marketing intenta clasificar permanentemente los efectos psicológicos basados en estudios estadísticos que solo revelan la dimensión consciente del sujeto, dimensión que paradójicamente no contemplan las más influyentes respuestas por ser estas inconscientes. ¿Se entiende este texto? ¿Hola? No, profe. Bien. Cuando en un estudio de marketing se puede hacer de muchísimas maneras. Las maneras normales y más usuales con las que se hacen es la pregunta directa, por cualquier vía que sea. Puede ser un cuestionario cara a cara o puede ser un sondeo telefónico. Pero la pregunta directa tiene una respuesta directa y consciente. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que si yo les pregunto a ustedes si son valientes,
¿Qué me van a contestar? Que sí me van a contestar. Claro, todos me van a contestar que sí. Todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela, dice el dicho, lo que es una gran verdad. Cuando vuela la cucaracha nos vamos todos cagando de la cocina. Y en realidad, si profundizamos la pregunta y hacemos una exploración hacia cuestiones inconscientes, nos vamos a dar cuenta que no todos somos valientes. ¿Cómo se hacen esas preguntas? Bueno, explorando aspectos que no manejamos en el plano consciente. Por ejemplo, asociaciones. Si yo les pregunto con qué animal se identifican y me dicen que se identifican con Bambi y no son valientes. ¿Me entienden? Pero para eso tengo que darme mucho más tiempo en las preguntas. Tengo que gastar más tiempo y más plata en un estudio. Los estudios de marketing son en general superficiales, salvo que sean encargados y financiados seriamente. En ese plano, los que están encargados y financiados seriamente, no los conocemos, porque es información que pertenece a lo que se conoce como secreto industrial. El secreto industrial es justamente eso, secretos con los que nos dominan y por lo tanto no conocemos. Entonces, lo que conocemos no tiene la profundidad que necesitamos. Lo que nosotros solemos contestar es lo que quisiéramos ser, no lo que somos. Y lo que aparece en los libros es el plano consciente, y el plano consciente forma parte de lo que queremos ser. Justamente lo que profundamente somos es lo que nosotros ni siquiera sabemos. Y si no tenemos el ejercicio de ir a terapia, no lo vamos a saber nunca. Es probable que nunca lo sepamos. Entonces, esos estudios de color forman parte de un imaginario con el que nosotros somos manipulados. ¿De qué manera somos manipulados? Y básicamente como consumidores, porque todo lo que es psicología de color lo podemos ver cómo nos manejan en un súper. Todo lo que es consumo está manejado por índices cromáticos que son los que hacen el estudio inconsciente. Por ejemplo, a ver, no sé, no, ustedes no se acuerdan porque deben haber sido muy chicos. Si ustedes van ahora a la góndola de los... ¿Hacen las compras en el súper? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Después hagan los profesoras, hagan una estadística seria, de cuántas personas hacen entre los alumnos compras en el súper o en algún lado. Porque todos me contestan que sí, pero más todos. Contestan 3. Si antes, en las clases presenciales, nosotros que escuchábamos un murmullo y asumíamos la respuesta, ahora son 3 los que contestan. Así que hagamos estadística para poder saber con qué nos manejamos. A las 3 personas que me contestaron que sí hacen las compras en el súper, fíjense, por ejemplo, cómo son las góndolas de los lácteos en este momento. Y cómo han cambiado, si tienen la posibilidad de buscar fotos, de lo que eran las góndolas de los lácteos hace 10 años. Hace 10 años las góndolas de los lácteos eran blancas, esencialmente blancas, porque el índice cromático de los lácteos viene de la leche, que es blanca. Y todos los lácteos querían dejar claro que estaban hechos con leche. Entonces el índice cromático era blanco, de todos los productos que venían de derivados de la leche. Hasta que la Serenísima empezó a cambiar el marketing. Ustedes no sé si saben, pero los productos de primera necesidad que la gente seguramente va a comprar, como los lácteos, los súper lo colocan al fondo, para que hagan recorrido de todo el súper. Entonces, sabiendo eso, las marcas de lácteos empezaron a cambiar el marketing para que uno, al llegar a la góndola y viendo la góndola, empezara a
decidir la compra en el camino. ¿Cómo hago yo para decidir la compra en el camino? Bueno, empiezo a diferenciar los productos. ¿Y cómo hago para diferenciar los productos? En el camino. ¿Cómo me comunico con el consumidor a tanta distancia? ¿Cómo hago para comunicarme con el consumidor a tanta distancia? Tania, que te veo recontra prendida en la clase. Por los colores. Obviamente, por los colores. ¿Por qué? Porque tengo la ventaja de que todo se pone en blanco. Entonces, hace mucho tiempo tuvimos una campaña de la Serenísima pigmentando los productos lácteos. Y decidieron ponerle color a lo que tradicionalmente era blanco y sacándole una enorme ventaja a los competidores, asumiendo un código de color para 3 productos fundamentalmente. Ser, a lo que le pusieron el verde manzana como color dominante. ¿Por qué el verde? Porque el verde está asociado a lo dietético. Y hay una persona en el rubro de la publicidad que inventó una palabra que indudablemente debería llevarlo al Nobel de Literatura, que es la palabra light, que no significa nada, absolutamente nada, pero aquellos que tenemos muchísimos problemas con el peso, asumimos que era dietético y empezamos a comer un montón de lácteos sin culpa, dulce de leche sin culpa, yogur sin culpa. Nos hizo comer sin culpa una palabra que asumimos como dietética, porque en realidad lo que queríamos era comer sin culpa. Después hicieron otra línea que era Danonino roja, porque como eso iba orientado a los niños, no importaba que tuviera ese color, que era más bien complicado para los lácteos. En cambio, para los chicos era un color de alto impacto, que lo iban a reconocer rápidamente. Y después hicieron el yogurísimo azul. Inclusive hicieron una canción muy boba que decía yogurísimo, 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 azul es el color azul. Era tontísima la canción esa, pero era para imponernos el código de colores. Después hicieron el violeta para el alto tránsito, el tránsito lento, que nunca me acuerdo cómo se llama eso, porque fue muy orientado a las mujeres. Activia, profe. Activia, muchas gracias. Vieron que era una mujer la que me iba a contestar eso. Fue muy orientado hacia las mujeres, pero fue todo un código de color, de manera tal que yo cuando iba avanzando hacia la góndola ya podía elegir por ese código de colores. Entonces, ¿por qué digo que es un código de colores? Porque fue enseñado tal como tal, fue enseñado como código de colores. Como ya les estoy planteando, me ponían ese código de color con cualquier excusa, lo ponían frente a cámara y me lo explicaban. O me lo explicaban con una canción, o me lo explicaban de cualquier manera. Después hagamos un rescate, ¿vale?, de la campaña esa para presentarla en las prácticas y explicar el código de colores de esa góndola. De esa manera pigmentaron la góndola de los lácteos. A esta altura les voy a explicar que pigmentar es diferente a pintar. Pigmentar es colorear en el proceso de fabricación. Como estas cosas se hacen de plástico, los envases, cuando es el polvo con el que van a fundir el plástico, ahí se colorea. Entonces, cuando sale el vaso hecho, ese vaso ya está coloreado. Eso es pigmentación. Si se colorean después de hecho, eso se tiene que pintar. Y esa pintura se hace después. Eso es un proceso de pintado. Y otra forma que tienen de colorear estos procesos es por termoformado, cuando se aplica una etiqueta, ese termo por calor toma la forma del envase. Pero es un film que se aplica después. ¿Entendieron esto?
Sí, profe. Sí, Bien, Sí, sigamos, profe. sigamos entonces. Disculpe que los vencé con el tema de entendieron, pero no los veo globitos nada más y tengo que saber si en qué estado están, en qué estado están. Fabián, yo no estoy pudiendo ver la presentación, no sé si a todos les pasa lo mismo. Sí, está como Sí, trabado. a mí se me trabó, pero bueno, Es que pensaba que podía ahora la así. saqué para verlos yo a ustedes, si no me pongo... ¿Ahí la ven? No. No. Sigue frisado, profe. Sigue No, sí, frisada. frisada, sigue parada, fue bien. Bueno, ya me fijo. La saco y la pongo de nuevo. ¿La ven ahora? Sí, ahí está. Ahora sí. Bueno, para que veamos lo que es el plano psicológico, un 84% de los consumidores dice que el color es la primera razón por la que compran un producto en particular. Las investigaciones revelan que los consumidores juzgan sobre el ambiente o el producto en los primeros 90 segundos. Entre el 62 y el 90% basa la decisión en el color. El 93% se fija en la apariencia visual. El 6% se fija en la textura. El 1% se fija en el olor. El 80% piensa que el color influye en la pregnancia de la marca. ¿Saben qué hablamos cuando hablamos de pregnancia, no es cierto? No. La pregnancia es la penetración que tiene algo en uno mismo. Si yo estoy hablando de mandarina, ustedes están sintiendo el olor. Ese olor de mandarina que yo convoco con solo mencionar la palabra de mandarina es la pregnancia del olor de la mandarina. De la misma manera que si hablo de jazmín. Si yo hablo de la marca Kodak, la marca Shell, y a ustedes se les viene a la cabeza, el solo hecho que se les venga a la cabeza es hablar de pregnancia, o la marca de Batman. Eso es pregnancia. La posibilidad, la penetración que ha tenido en la cabeza de ustedes una marca, o algo en general, por el nivel de recordación que les queda, por el insight que hace, por el sesgo que deja en su mente esa marca, ese hecho. ¿Se entiende ahora la palabra pregnancia? Sí, profesor. El 52% no regresa a una tienda alegando cuestiones estéticas. Y los avisos en color se leen un 42% más. Esto es fundamental que nosotros lo entendamos, sobre todo en lugares como Tucumán, en mercados como el tucumano, donde este tipo de cosas se deja en un segundo plano, como mínimo en un segundo plano. No se le da, se le resta totalmente importancia a este tipo de cuestiones para temas como la venta. No se le da ningún valor. Y en un discurso de marca, en un discurso de venta, o en un discurso publicitario en general, estamos viendo la importancia que tiene esto en un comprador, en un consumidor.
Por supuesto que esto que estamos planteando está encarnado en un tipo de discurso también, que es un discurso dominante. ¿Y de qué hablo cuando hablo de un discurso dominante a nivel visual? ¿Alguien me puede explicar? Voy a volver a sacar esto y vamos a volver a tener problemas con la presentación, pero no importa, si no, no lo puedo ver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un discurso dominante? Seguramente han escuchado el término, ¿no es cierto? Prendan las cámaras todo lo que puedan. Un discurso que está presente en nuestra cabeza, o que alguien nos nombra algo y nos viene al instante. El discurso dominante es el discurso con el que nosotros convivimos todo el tiempo y el discurso al que le damos credibilidad, el discurso que creemos, el discurso que nosotros aceptamos. Ese es un discurso dominante. El discurso al que le damos credibilidad, al que no dudamos, del que no dudamos. El discurso visual, lo visual tiene un discurso dominante. ¿De qué discurso no dudás vos? Lo podemos revelar. He pedido que prendan la cámara, ninguno me dio pelota. Me voy a poner pesado si no me dan pelota. Gracias, Agostina, gracias, Milagro. Prendan la cámara, que quiero hablar con gente, no quiero hablar con pelotitas. Gracias, Belén. Necesito que hablemos de discurso dominante porque ustedes son comunicadores, van a ser comunicadores, y esto es un tema fundamental. Un discurso visual dominante, ¿cuál sería? Me encanta cómo levantan las cejas. Al mismo tiempo, un montón de ustedes levantan las cejas. Me encantaría que estuvieran de este lado, sería muy piola. ¿Con qué dibujitos crecieron? Vamos en orden. Tania, ¿con qué dibujitos creciste vos? ¿Qué mirabas cuando tenías 6 años? Sí. Cuando hablaba de discurso visual dominante, bueno, por ejemplo, yo sé que hoy en día ahora se habla mucho de los estereotipos, de los colores que siempre han sido para la mujer y los colores que han sido siempre para el varón, y cómo se está revirtiendo hoy en día eso. No te vayas tan lejos a vos. Ah, bueno. No te vayas tan lejos. ¿Cómo sería? ¿Desde qué lado? Nosotros estamos expuestos a discursos dominantes. Sí. Que vienen... por ejemplo, esto que nosotros estamos viendo en este momento, un montón de cabecitas, es en este momento un discurso dominante. Es el discurso dominante en educación. Sí. ¿Me entienden? Si yo pongo esta pantalla, hago una captura de pantalla, y la pongo como vemos en un montón de posts de Facebook, tuvimos clase de visual gráfica, todo el mundo me la cree este discurso. ¿Me entienden? Nadie pone en duda que tuvimos clase de visual gráfica cuando podríamos estar hablando de cualquier puterío, de Valeria salió a la noche. Que joda. ¿Me entienden? Pero no, todo el mundo asume que es una clase. ¿Y por qué asume que esto es una clase? Porque estas cabecitas son discurso dominante. Y lo creemos todos. No ponemos en duda el discurso. No ponemos en duda el discurso visual. Es un discurso dominante que no ponemos en duda. Lo asumimos. Claro. Y asumimos el significado. Estamos rodeados de un montón de discursos dominantes, a los que asumimos el significado, y ese tipo de discursos nos dominan al punto que nos someten, con más o menos grado de daño, con mayor o menor grado de daño. El discurso visual nos somete, escríbelo, ¿vale? Con mayor o menor grado de daño. Hay un grado de daño que hay menor. Por ejemplo, cuando vamos al súper y levantamos una latita de una pirámide de latas pensando que está de oferta. Y nos vamos, la compramos, la pagamos y nos vamos contentos
de que está de oferta. Yo, como soy un docente investigador de consumo, me fijo si está de oferta. Chequeo el precio de la lata de atún en la pirámide y en la góndola. Y vaya sorpresa, resulta que está 5 pesos más cara la de la pirámide que la de la góndola. ¿Y a quién te quejas? A Mongocho te quejas. Porque no miro y no hay ningún lado que diga oferta. Ni siquiera hay un precio. ¿Qué hay? Un discurso dominante que yo asumí como bobo de tantas veces que me pusieron una pirámide de latas y un cartel que decía oferta. Me han ido acostumbrando como un gil, me sacaron el cartel de oferta, me pusieron una lata más cara en la pirámide y me embocaron. Me embocaron ahí y me embocaron muchas otras veces más con un discurso visual. ¿Se entiende? Un ejemplito bobo, ¿no? Es bobo el ejemplo. Pero un ejemplo más complejo de discurso social, de discurso visual dominante, es, por ejemplo, Netflix. La interfaz de Netflix es un discurso visual dominante. Para los que tienen Netflix, obviamente, ¿no? Al punto tal que si tienen otro streaming, por ejemplo Amazon ya lo comparan ustedes con Netflix. Y Netflix pasa a ser la referencia. HBO es un discurso visual dominante, o Canal 13 o Telefe, o los canales de Buenos Aires son dominantes respecto de los canales locales. Instagram es un discurso visual dominante respecto de otras redes. ¿Se entiende lo que es un discurso visual dominante? Disney es un discurso visual dominante, recontra dominante. Sí, Disney sí. De por vida. Es hegemónico, es dominante. De por vida va a ser dominante. Ustedes todos nosotros, no yo digo ustedes, pero todos nosotros, nos definimos el arte de acuerdo a los parámetros que puso Disney en nuestra cabeza. Que en mi época, hagan callar ese perro, en mi época era una película por año y ahora muchísimo más. Esos son discursos visuales dominantes que determinan absolutamente toda nuestra vida. Determinan parámetros con los que nosotros inconscientemente juzgamos a todo en nuestra vida. De la misma manera, hay en la moda, hay en muchos subgéneros, por decirlo de alguna manera, discursos visuales dominantes. Pero ustedes, por ejemplo, ustedes, estoy hablando de ustedes jóvenes. Cuando digo ustedes, hago grieta generacional. Si ven vestidos a alguien de determinada manera, lo van a comparar con un discurso dominante. La moda tiene parámetros de discurso dominante. Hay un libro muy bueno de Roland Barthes sobre la moda. Se llama El sistema de la moda. Bastante pesado, pero es bastante bueno también el libro. ¿Se entiende a lo que vamos, no es cierto? Entonces, siempre que ustedes vean algo dominante, pregúntense por qué esto es así. ¿Por qué yo me estoy poniendo las cosas de determinada manera? ¿Por qué respondo a esos parámetros de dominación? ¿Por qué respondo a esos parámetros de dominación? Y ante esa pregunta va a haber respuestas, por ejemplo, como la de Belén, que decide un día romper esos parámetros de dominación y se pinta el pelo de violeta. Que por ahí ella no sabe por qué, pero está rompiendo parámetros de discurso dominante. Como mínimo está rompiendo parámetros de discurso dominante. Aunque no tenga otra significación que romper un parámetro de un discurso visual dominante. Así como hay discursos dominantes
Y el discurso es político. Quien domina el poder es porque domina el discurso. La política es la dominación vía discursiva. Entonces, si hoy se impone la comunicación visual por sobre la comunicación verbal, el discurso visual es más importante que cualquier otro discurso hoy, porque se ha acelerado la comunicación y la comunicación visual pasa a ser una comunicación dominante. Si la comunicación visual pasa a ser una comunicación dominante, el discurso visual dominante pasa a ser un discurso político dominante al cual yo le tengo que prestar una atención especial. ¿Se entiende? En todos los parámetros. Aún en un súper, en una pirámide de latas de atún. ¿Por qué? Por lo mismo motivo que estamos hablando desde que arrancó la cursada. Nosotros tenemos que ser comunicadores inteligentes. Tenemos que saber manejar la contemporaneidad. Porque la Facultad de Filosofía y Letras forma intelectuales. Y un intelectual tiene la obligación de entender la contemporaneidad. Si no, no es un intelectual. Lo que define un intelectual es entender la contemporaneidad. Y un comunicador tiene esa obligación. Si no, ¿qué corno va a comunicar? ¿Me entienden? Y debemos, para entender la contemporaneidad, hacer estos esfuerzos que están haciendo ustedes, les veo la cara, estos esfuerzos que están haciendo por entenderme. Esfuerzos que en algunos casos les veo la cara y los presumo infructuosos. Pero ya van a llegar. En algún momento se hace clac. En ese momento que por ahí están durmiendo, despertándose, o viendo una película, o caminando, y dicen, ¡ah! Bueno, háganme saber cuando llegue ese momento, ustedes háganmelo saber. Díganme, profe, ¿te acuerdas del ah? Bueno, llegué a ese momento. Vamos a seguir con la presentación. ¿Se entendió lo que es el discurso? ¿Se entendió, no es cierto? No es una boludez lo que estoy diciendo, es una cosa muy picante. ¿Se ve ahora? Sí. Sí, Sí se ve, profe. Profe. ¿Entendieron esto que estábamos diciendo? Esto también son estadísticas a los que hay que leerlas con los parámetros que estuvimos hablando. Las investigaciones revelan que las personas juzgan inconscientemente sobre la percepción de ciertos colores. Vamos a ver, según determinadas investigaciones que vamos a tomar como relativas y muy con pinzas, algunas reacciones a determinados colores. Por ejemplo, el rojo. El rojo es un color primario tal como lo enseñan en el jardín de infantes. Ya hemos visto cuáles son los colores primarios de la luz y secundarios de la luz, que esos son los colores primarios y secundarios a los que nosotros nos referimos. El color primario, el rojo, se lo relaciona con distintos sentimientos como fuerza, coraje y valentía. Lo cierto es que la longitud de onda del rojo es una longitud de onda muy alta y genera una vibración importante en nuestro ojo. Entonces, sí, la percepción física del rojo es de una vibración que necesariamente se ve. Necesariamente, cuando yo veo rojo, genera una vibración física que es insoslayable. Entonces, sí podemos decir que el rojo tiene un resultado perceptivo que es totalmente diferente y mucho más alto respecto de su longitud de onda que cualquier otro color. Entonces, si todo lo que se dice respecto del rojo es probable que tenga un fundamento fisiológico o físico, fisiológico en el ojo,
y físico en respecto de la longitud de onda que haga mucho más creíble todo esto que afirman todos los libros respecto del rojo, que sí es verdad, que sí son unívocos en todos los casos. Es decir, todo lo que dicen los libros de distintos países y distintas geografías respecto del rojo es en general común en todos los países. Es un color muy ligado a la pasión y al amor. También se suele utilizar para emitir advertencias o avisos de peligro. El rojo se percibe como estimulante y la cantidad, como un estimulante y la cantidad, y está directamente relacionado con la energía. Bueno, esto de la cantidad no sé de dónde salió. Si es un color energético, por esto que estuvimos hablando. Y lo que nosotros vemos en el cielo rojizo son emisiones de gases que tienen que ver con los gases de los primeros átomos. Muchas marcas se generan en rojo por esto que estamos hablando, de las posibilidades perceptivas del rojo. El amarillo tiene de característica, el amarillo tiene una característica fundamental respecto de la percepción en la infancia. El amarillo es el primer color que nosotros identificamos en la niñez. Entonces es un color que genera una memoria emotiva única en cada uno de nosotros, que tiene que ver con la infancia. Entonces, si ustedes se paran en una góndola a la altura de los ojos de un niño, en la góndola, por ejemplo, de cereales, van a ver una dominante amarillo, o van a ver en la góndola de o en las vidrieras de los juguetes, de las jugueterías, van a ver dominantes amarillos. En todo lo que se refiera a niños, van a ver dominantes amarillos, porque es el primer color que nosotros identificamos y es el primer color que genera memoria emotiva. Eso es un hecho objetivo, que va más allá de las interpretaciones psicológicas. Entonces, eso es un dato que hay que tener en cuenta siempre que uno diseñe packaging, que uno diseñe para niños, es algo que sí o sí hay que tener en cuenta. Además de eso, es un color primario que se relaciona con la creatividad. Esto que se relaciona con la creatividad tiene que ver con dos cosas. La relación tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con el uso que se hace de eso, si se usa muchas veces para un mismo significado, generando un mismo significado, el color se vuelve significante. Y además tiene que ver con lo analógico, como ya vamos a ver. Por su energía intensa, en exceso puede llegar a considerarse perturbador. Resalta sobre colores oscuros y por eso se combina con frecuencia para señales de advertencia. El amarillo logra evocar sensaciones agradables y alegres, niñez y pensamientos positivos. Fíjense las marcas que utilizan. El amarillo, y genera una rápida identificación. El amarillo y negro está asociado con las señales de advertencia, que a su vez están asociados con la naturaleza, como ya vamos a ver. Un dato de color es que el logotipo de Chupa Chups, que está acá en la esquina superior derecha, está diseñado por Salvador Dalí. El azul. El azul suele relacionarse con la frescura, la espiritualidad, la libertad y la paz. Este color primario se asocia también con sentimientos de calma que pueden traspasar los terrenos de la tristeza, pueden traspasar a los terrenos de la tristeza o la depresión. El color del mar y del cielo suele asociarse también con la masculinidad. Fíjense que
En el tema de marcas, el azul está también relacionado con la tecnología. La tecnología, los bancos, la seguridad. El tema de que Facebook sea azul tiene que ver con que Zuckerberg es daltónico y es uno de los colores que mejor identifica. El verde, este color... Profe, se escucha entrecortado. Sí, debe ser que está... Yo lo escucho bien. Entonces, Yo también. no es mi internet, es la tuya. El verde es un color de combinación de distintas tonalidades de azul y amarillo. Esta, vuelvo a que es la forma de combinar colores del jardín de infantes, ¿no? No lo tengan en cuenta esto, porque no tiene que ver con la forma que combinamos colores de la luz. Se encuentra como elemento primordial de la vegetación y por ello se la relaciona con la naturaleza y la renovación, la frescura, la paz y los temas ambientales. También suele asociarse con el dinero y el mundo de las finanzas. El naranja es el resultado de combinar, bueno, no voy a leer las combinaciones porque me enojan. El naranja resulta un color que evoca extravagancia y diversión. Extravagancia. ¿Qué habrán querido decir con eso? Se le relaciona con el mundo de la gastronomía y por ello es común encontrarlo en la identidad visual y decoración de este tipo de empresas. Es un color que invita a la aventura, optimismo, autoconfianza, sociabilidad y salud. Ponele. El violeta, entre las sensaciones que evoca el violeta encontramos la lucidez, la reflexión y la templanza. Relacionado con la espiritualidad, logra transmitir profundidad, experiencia, emociones, espiritualidad, misticismo y melancolía. Todo esto que está diciendo que logra transmitir tiene que ver con operaciones operaciones de diseño, ¿no? Operaciones de diseño, contexto, situación del receptor, no es una cuestión de mecánica, ¿no? Tiene que ver con habilidades del diseñador, tiene que ver con muchos esquemas, son posibilidades que da el color, que en muchos casos la no utilización sí genera problemas. Por ejemplo, a ver, si vamos a este caso, el caso del verde, y yo tengo que hablar de Australia. Y hablar de Australia, si cambio el color, es probable que tenga problemas para comunicar, o Animal Planet. La no utilización de esta gama cromática es mucho más difícil de explicar que la utilización. La utilización del verde, para hablar de Animal Planet, no me garantiza llegar al objetivo, como no me lo garantizó en este caso. Para mi forma de ver, Animal Planet no está perfectamente semantizado con este uso de la tipografía, con esta diagramación, aunque vos le pongas el verde. Ahora, si a este manejo de la tipografía yo además le saco el índice cromático, le saco este tipo de color, me es mucho más complejo la decodificación del logotipo. Como le vuelvo a decir, la utilización del color no me asegura el resultado, me brinda la posibilidad de abordar el resultado con un poco más de posibilidades de éxito, pero no me lo asegura el éxito. El marrón surge, bueno, de la combinación, Es un color relacionado con lo masculino y el confort. Se le relaciona con la tierra, la fertilidad y la fuerza. Logra infundir tranquilidad, profundidad y simplicidad. Simplicidad.
es el índice cromático del chocolate, me faltó decir, y del café. Los índices cromáticos en general vienen por analogía, ya lo vamos a ver a eso. El rosa, color al que se relaciona también con la feminidad, el erotismo y la sensibilidad. Es el color más cercano a la piel humana. Ahí tienen un discurso dominante, ¿ves? A la piel humana de los blancos, a la piel humana de las razas dominantes en el discurso. Porque en general los chinos y los hindúes son... en Asia vive el 41% de los humanos y en África viven el 17%. Es decir, que la piel humana, tal como lo dice acá, lo pueden decir solamente de una postura eurocentrista o blancocentrista, de una postura aria, ¿no? No sé si me logro hacer entender. Sí. ¿Ves lo que es un discurso dominante? Acá no es visual el discurso, pero es un discurso verbal. Pero directamente dejan de lado cualquier... Y no estamos hablando acá de minorías, estamos hablando de mayorías. Dejan de lado cualquier cosa que no se refiera a sí mismo, a lo que domina. ¿Se entiende esto? Acá lo tienen clarísimo, lo que es un discurso dominante. Dejando de lado la mayoría de la población humana, ¿no? Asumiéndose ellos como centrales. Ellos y yo, porque yo también tengo una piel blanca. Lo que no tengo yo es la conciencia de dominación que tiene esta gente que escribió el libro. Y logra evocar sensaciones inocentes. Que son unos seres de luz. Estos es el color más cercano a la piel humana y logra evocar sensaciones inocentes y a la vez al erotismo y a la sexualidad. Ahí tienen un discurso dominante en toda su dimensión, que además se autotitula inocente. Mira, tienen a Hello Kitty y a Barbie, por si hacía falta algo más. Y el cáncer le da miedo. Al dorado se lo relaciona con la belleza, la opulencia y la religión. Es símbolo por excelencia de materialismo. Miren lo que, qué lindo que es esto. Recién le estoy dando esta mirada. Al dorado se lo relaciona con la belleza, la opulencia y la religión. La opulencia y la religión. La opulencia y la religión. Es símbolo por excelencia del materialismo y la religión. Y se llega a asociar con la vanidad y la arrogancia y la religión. También se le relaciona con la bondad y la opulencia y el materialismo. Y sus destellos logran evocar a los rayos del sol, por lo que se asocia con la regencia de las cosas, la masculinidad y la actitud positiva. Y tenemos ahí McDonald's. El plateado no proyecta la imagen costosa del oro, pero el color plateado también luce costoso. Forma parte de vajillas, cubiertos, elementos de orfebrería, evoca la riqueza y la acuñación de monedas alrededor del mundo. Los destellos plateados de la luna permiten relacionar al plateado con la feminidad, la intelectualidad y en cierta medida a la melancolía. ¿Por qué la intelectualidad? No tengo la menor idea. El negro es la absorción total de todos los colores que existen y por lo tanto de la luz. Por ello tampoco se define precisamente como un color. Se le relaciona fácilmente con el poder, la elegancia y el misterio.
Transmite la sensación de autoridad y puede evocar emociones fuertes al punto de ser abrumador. Es medio arbitraria la redacción de esto, como habrán podido ver, ¿no? El blanco no es propiamente un color, sino la presencia total de luz reflejada en cualquier objeto. Se le relaciona con inocencia y la pureza, capaz de reflejar cada uno de los colores del espectro. El blanco representa lo positivo y lo negativo de cada uno de ellos. Este color se relaciona con la medicina, la salud, bodas, etc. Acá tienen un cuadro de lo que sería el color según el marketing de marcas. El marketing en general lo que hace es hacer una reducción máxima, una máxima reducción de interpretaciones, de significados para aplicar a un significante. No significa esto que todo el mundo asocie las cosas de la misma manera. Pero lo que hace el marketing es ir a lo cuantitativamente mayoritario. En general, lo que hace el marketing es aplicar algo cuando funciona para una cantidad de gente que va a asegurar el éxito de determinada cuestión. No tiene mucho que ver, por lo mismo, es rechazado por la academia, porque no tiene mucho que ver con la ciencia, con lo que la ciencia acepta, pero sí con lo que acepta el mercado. ¿Se entiende esta explicación? Hola, ¿estoy solo? Sí, profesor. Profe, ¿puede ¿Entiende? volver a repetir? O Sí. sea que es lo que genera más ganancia, digamos, sin importar nada No, más que eso. no hablemos de ganancia, no hablemos de ganancia porque por ahí se puede perder en lo inmediato. Hablemos de viabilidad en el mercado. ¿Con quién hablé? ¿Quién me habló recién? Lucas. Lucas. Hablamos de viabilidad en el mercado. No hablamos de ganancia porque por ahí hacemos una reducción a la reducción. ¿Me entendés, Lucas? Si yo te digo, por ejemplo, si yo voy con esto a la Facultad de Psicología, salgo corriendo, ¿me entendés? Mi mujer es psicóloga. Y cuando yo le hablo de la transmisión del color en la mente humana, me mira como si le estuviera escupiendo el ojo. Porque no se puede aplicar a ¿qué me contesta mi mujer? Hay 7.000 millones de personas en el mundo, ninguna es igual a otra. Lo que desde el punto de vista de la psicología es verdad. Porque científicamente ellos me pueden demostrar que es verdad eso. Ahora, el marketing reduce las 7.000 millones de personas en 7 personalidades diferentes. Solamente 7. Que para lo que el marketing necesita respecto del mercado, también es verdad. Ellos no se preocupan por las particularidades que esas 7.000 millones de personas tienen. Se preocupan por lo que tienen de común y cómo funciona ese factor común en el mercado. ¿Se entiende esto ahora? Sí. ¿Lo entendés, Lucas? ¿Lo entienden todos? Sí, profe. Entonces, el color lo hacen de esta manera. ¿Qué es lo que me va a dar el celeste? Bueno, me va a dar felicidad, seguridad, pureza, estabilidad, paz, tranquilidad y salud. Yo como diseñador, si tengo que transmitir alguno de estos significados, voy a utilizar el celeste como significante. No voy a ser tan imbécil de utilizar el rojo como significante. Porque ¿por qué no voy a arriesgar? ¿Me entienden? Hola. Sí, profe, se entiende. Claro, yo necesito interacción, chicos, porque si no, estoy hablando solo para una pantalla. Que ni siquiera están ustedes, porque yo estoy viendo toda la pantalla. Estoy viendo lo que les estoy relatando. No los veo ustedes. Hay algunos casos que sí se han arriesgado a Claro, por cambiar ese supuesto. color. Por supuesto, hay casos en que uno se arriesga. A veces porque se arriesga y a veces porque se manda una cagada.
Hay un caso muy famoso que es el caso del café La Virginia. Café La Virginia, por algún motivo, sale del índice cromático del café. Los productos tienen índice cromático a los que se llega por analogía. ¿Qué significa la analogía? ¿Qué color es el café? Marrón. ¿Cuál va a ser el índice cromático del café? Marrón. Marrón, beige, naranja, va a andar por ahí el índice cromático del café. Como pasó, como ya les relaté con la Serenísima, que fue posterior a la GAF de la Virginia, alguien dijo, no, ¿para qué vamos a hacer lo mismo que hacen todos? Hagamos algo diferencial. El marketing valora mucho la ventaja comparativa, es decir, algo que sea diferente, que yo pueda mostrar como diferente al resto de los productos, que en general tiene que ser una ventaja o la tengo que presentar como una ventaja. Lo que hizo la Virginia fue hacer el packaging azul. Lo que sucedió inmediatamente después fue que nadie encontraba el café La Virginia en la góndola de café. Nadie imaginaba que la Virginia iba a presentar un packaging de color azul. Y la Virginia tuvo que gastar fortunas en una campaña publicitaria que duró años, que decía La Virginia Café Café. Presentaban el packaging azul y decía La Virginia Café Café. Nada más. Era mostrar el packaging y explicarle a la gente que ese packaging azul era café, café, porque la Virginia se había salido del índice cromático. Por supuesto, después de gastar una fortuna en esa publicidad, la Virginia quedó solo en su índice cromático y lo único que se identificó como café en la góndola fue el café azul. Pero habían invertido una fortuna y estuvieron a punto de la quiebra por haber salido de ese índice cromático. A la vez, esa jugada permitió hacer más flexible todo lo que era la comunicación cromática de marcas y productos en el mercado argentino, pero nace de un error. Si yo tengo que trabajar en el mercado tucumano, por ejemplo, y tengo que estar compitiendo con marcas de Buenos Aires, y es muy difícil que yo me arriesgue a cambiar un índice cromático que viene por analogía. Si yo estoy trabajando con significados y significantes, que no es que lo pueda, que necesariamente yo lo tenga que asimilar a los códigos lingüísticos, pero sí lo puedo tomar a esta rueda que me presenta el marketing como una característica de significados y significantes y trabajarlos de la misma manera. Si tengo que plantear lujo, y bueno, tengo que trabajar los índices cromáticos del lujo, los índices cromáticos de nivel psicológico del lujo. Porque cuando yo tenga que presentar la competencia o cuando tenga que competir con mis competidores, y tengo que competir por ventaja comparativa, pero también tengo que meterme dentro del estándar. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Si yo tengo dentro de un estándar, si estoy compitiendo dentro de una gama de productos, pónganle, para que nos entendamos, bancos, estoy hablando de seguros de retiro, o para ser más, más objetivos, estoy vendiendo cementerios privados. ¿De qué color voy a vender cementerios privados? Ya. Celeste. Profe, Negro. ¿Cómo? el No, gris, el negro. el cementerio privado, ¿qué les pasa? ¿Qué van a vender? ¿Muerte? Celeste. ¿Qué van a vender? ¿Celeste por qué? Porque dice tranquilidad, paz, como para descansar en paz. Descansar en Sí, paz. desde ahí Bueno, sí. ¿qué otra cosa pueden... También el dorado. ¿Cómo? El dorado que no representaba ahí cuando usted explicaba lo de lo religioso. Ahí tienen, ¿no la ven la rueda? Azul. Celeste, azul,
Azul tenemos simpatía, confianza, libertad, verdad, inteligencia, seguridad, lealtad y frío. Frío, por frío puede ser, porque estás fresco cuando te morís. En azul por seguridad y en celeste también por tranquilidad. Confianza. Seguridad que no te vas a escapar. Confianza que estás muerto. El gris, el plateado, una onda así puede ser también o no. No lo tengo el plateado acá en las significaciones. El negro que me hablaron es fuerza, autoridad, sobriedad, poder, respeto, corporatismo, elegancia y tradición. No va para vender cementerios privados. El violeta, lujo, sofisticación, fantasía, calidad, creatividad, estilo, vanidad y misterio. Estilo, lujo y sofisticación puede ser algo que yo quiera comprar para un cementerio privado. ¿Quién lo compra? Bueno, nos estamos yendo un poco de la comunicación visual, pero para poder vender tengo que saber a quién se lo tengo que vender, quién es el comprador, porque es diferente. Saquemos el cementerio privado, pues nos vamos al carajo con el cementerio privado. A ver, ¿qué les puedo vender? ¿Qué quieren comprar? Fabián, Sí. se vale. Por ejemplo, en la otra cuadra de mi departamento hay una casa. ¿Cómo? Te conozco la voz. Te conozco la voz, vale. Por las dudas. En la otra cuadra de mi casa hay una sala velatoria que está mayormente pintada de rojo y tiene unas luces de neón en rojo. Y yo mucho tiempo pensaba que era un telo, y hasta que vi que era una sala velatoria me pareció horrible. Mira vos, hijo de puta, de rojo. Te juro. Y tiene unas luces de neón, ¿entendés? En la entrada, o sea, de neón. Bueno, supongo que será la última fiesta. Y tú, no te quiero joder la zona, pero tu zona hay varios telos en tu zona. Sí, claro, es que hay varios telos, tan cerca los de la General Paz, pero... Sí. No, y ahí por la Avellaneda también, hay varios. Como ustedes pueden ver por la conversación que tenemos los docentes, en Tucumán no se respetan los índices cromáticos. No hay mucha tradición respecto a los índices cromáticos. Pueden hacer un relevamiento también de índices cromáticos. Vamos a salir de acá porque se nos fue un poquito al carajo la aplicación. Vamos hacia lo analógico. La semiosis por analogía es el resultado de varios procesos de interpretación que son connotativos. Estos procesos combinan experiencias de observación tanto personales como colectivas, ya que hay significaciones impuestas por el uso que terminan siendo decodificadas de la misma manera en función de ser utilizadas con significados análogos. La analogía funciona perfectamente en lo que se conoce como índice cromático, con el que se asocia a determinados productos, que es lo que acabamos de decir. ¿Se entiende esto? ¿Hola? Sí, profesor. Sí. Sí, que ustedes me lo tienen que contestar para que yo lo sepa, ¿no? No es que hay una corriente telepática por la computadora. La analogía de los sabores y los colores de la fruta funcionan en ese sentido y generan una significación temprana que llevaremos para siempre. Acá funciona mucho lo gestáltico. La Gestalt funciona como un relojito para esto. Si ustedes ven un helado, se ponen un helado, van a Bluebell o a Fredo, y le sirven un helado marroncito con almendras y todo, y chispa de chocolate, y le meten un lengüetazo y sienten gusto a vainilla, lo van a escupir el helado. No porque no les guste la vainilla, sino porque tienen todo el cerebro preparado para sentir el gusto del chocolate. Porque así funciona la analogía. Algo parecido a lo que nos pasa cuando nos encontramos con las botellas de gaseosa Sprite que están llenas de agua. No sabía que tenían ese problema. Sí. A alguno más le tiene que haber pasado, no tengo que ser el único. Cuando están las botellas de Sprite verdes llenas de agua, uno va directamente a consumir Sprite, no piensa que están llenas de agua. Cualquier cosa que te pase así, sí. No quiero seguir con los ejemplos. Mismo las gaseosas de afuera que tienen otros sabores distintos, pero tienen los mismos colores que las normales y las probás y
¿Quién me está Horrible. hablando? ¿Quién me está hablando? Yo, Agustina. Agustina, eso que vos estás planteando, las gaseosas de afuera, tiene que ver con que todas las gaseosas en Tucumán tienen un 10% más de azúcar. En Tucumán nada más. Todo en Tucumán, así industrial, tiene un 10% más de azúcar. Porque comemos todo con un 10% más de azúcar. Ah, bien. Igual Entonces, iba a los sabores tipo, no sé, hay una coca que es de cereza, por ejemplo, sí. y el color es el mismo. No, no es el mismo la coca de cereza que... Yo he tomado una coca de cereza que es roja. Ay, yo he probado una que era del mismo color y fue espantoso para mi mente ese juego. Claro. Bueno, eso es gestáltico. Es decir, el índice cromático nosotros lo tenemos incorporado como un dato en los alimentos muy fuerte, del que no podemos escaparnos. Y para poder incorporar ese sabor, tenemos que hacer un proceso consciente muy complejo. Porque no sé qué te habrá pasado vos con la coca. Si ya la habías comprado, me imagino que hiciste un esfuerzo para tomarla. No, la dejé y me compré otra porque era intomable. Ah, mira vos. Bueno, y no sé, al de la Sprite. ¿Y eso es Lucas, el de la Sprite? No, Eloy. Eloy. No sé qué hiciste con el agua, Eloy. Uno la traga con tristeza. Bueno, pero está bien, es agua, tampoco es algo que claro, Esperamos otra cosa. Es lo mismo que lo del helado. Claro, sí, pero está bien, es agua. Digamos, no es que tomaste... No es cloro, pero bueno. Fernet Branca y tomaste Fernet 1812, no es lo mismo. Ahí sí puede ser peor. Claro. Pero el proceso es un proceso que hay que... Con esto yo lo que les quiero mostrar es cómo, hasta qué punto la analogía está prendida en nuestro cerebro, es tan fuerte. Eso es lo que les quiero mostrar. Y hasta qué punto, cuando nosotros vemos, es difícil comprar. Es muy difícil que nosotros compremos fideos al huevo que no sean amarillos, o fideos al morrón que no sean rojos, o fideos de acelga que no sean verdes. Y si se lo damos a comer a alguien, que los coma. Es muy difícil que logremos eso. Sobre todo llevándonos cosas a la boca, haciendo jugar el sabor o el olor, que son sentidos que son muy complicados de manejar a niveles conscientes. Entonces, el índice cromático, cuando funciona por analogía, como es el caso de los alimentos, es una cosa muy fuerte de manejar. Y aparte, en el caso de esto que estamos mostrando, que son gomitas, que son caramelos, donde nosotros aprendemos el sabor y el olor de la fruta, porque no lo aprendemos de la fruta, convengamos, lo aprendemos básicamente de la golosina. Eso queda muy prendido en nuestro inconsciente. Fíjense en esta diapositiva cómo trabaja en esa analogía. ¿Hasta qué punto no saben ustedes lo difícil que es generar estos productos que yo les estoy mostrando? Fuera del packaging, que es otra historia, los productos estos con forma que les estoy mostrando, las máquinas que lo producen son muy difíciles de hacer. Yo he trabajado en alimentos, en caramelos. Acá había una fábrica de caramelos que me encargaba packaging, y trabajar cualquier tipo de variación en lo que fuera la producción de caramelos era un tema muy complejo. Llegar a este tipo de variación que les estoy mostrando acá, que están dibujando la fruta en el caramelo, es dificilísimo, ni hablar de la forma. Es muy difícil de lograr. Cuando se busca esto, que es cambiar la forma de la máquina, de la boquilla extrusora de la máquina para lograr la forma de una fruta, es millones de pesos, millones y millones de pesos. Es muy, muy costoso. Y si lo hacen porque cambia mucho la relación de la persona con el producto, sobre todo cuando se trata de niños. Esto es un poco de lo que hablábamos. El producto
tiene que tener el color que refiere, tiene que tener el índice cromático en el producto. Ni hablar del packaging. Cuando yo puedo poner el índice cromático en el producto, el packaging lo que hace es abrir una ventana. Estos packaging que yo les estoy mostrando son packaging con ventana. ¿Por qué? Porque lo que hace es mostrar el producto y mostrar que el producto es el que lleva el índice cromático. Al punto tal que tengo 2 tonos de verde y 2 tonos de rojo. Porque debo tener variaciones en los sabores, o por lo menos en la sutileza del color del morrón y no sé de qué carajo serán los otros zapatos, no tengo idea. Acá también, esto que están planteando, esto que están viendo es lo que se llama alimentos funcionales. Es decir, alimentos que además de alimentar, tienen otra función que es la de incorporar algún tipo de vitamina, algún tipo de aditivo que les genera una funcionalidad mayor al alimento. En esto, la Serenísima en este momento está produciendo una revolución en las leches, al punto tal que ya no sabemos si tienen leche los productos. Si son leche. Con el tema del yogur. Sí, con los yogures también pasa lo mismo, ¿no? No sabemos si son yogures los productos. Si se ponen a leer bien, que ese es el conflicto que hay en este momento en la Cámara de Diputados con la ley de etiquetado. Porque lo que le están pidiendo a los productos es que etiqueten claramente. Y si ustedes toman el trabajo de ir a la góndola de los lácteos y ver cómo están etiquetando, además de leer un libro que se llama Mal Comidos y otro libro que se llama Mala Leche, donde están todos los vericuetos que hacen las marcas respecto a lo que nos estamos llevando a la boca nosotros, que tienen un montón de problemas, un montón de cuestiones y un montón de aditivos que generan enormes problemas de adicción. Hay un producto que tienen los snacks que se llama glucamato de sodio, que es más adictivo que la cocaína, que tienen las papas fritas, que tienen los chisitos, que tienen todos esos snacks que generan una adicción que es imposible de frenar. Y eso es un problema enorme en los niveles de obesidad infantil que se están viendo en este país, que la obesidad infantil ya está pasando el 40 y pico %. Y genera enormes problemas de salud pública y enormes negocios concomitantes a esos problemas de salud pública y enormes contradicciones científicas por falta de información. Yo vivo discutiendo con nutricionistas porque los nutricionistas creen que la gordura es un problema de voluntad, cuando es un problema de intoxicación de alimentos. Por supuesto que en este país las multinacionales, los alimentos están cartelizados. ¿Qué significa que estén cartelizados? Significa que se manejan como cárteles de droga, es decir, como si fueran monopolios. Manejan los precios y generan problemas como lo que estamos viviendo en este momento, que tenemos caída de demanda, pero tenemos suba de precios. Tenemos una inflación como si hubiera una demanda absolutamente disparada y nadie compra nada. Nadie está comprando nada, pero los precios suben como si estuviéramos comprando a niveles de Miami. Eso no tiene ninguna explicación a nivel económico. La única explicación que tiene es que los precios están subiendo por manejos espurios de los carteles que manejan los alimentos. Les quiero contar que en el momento que la Serenísima y Sancor se estaban peleando por la marca de la primera leche, le voy a sacar así los veo. La primera leche de larga vida que hubo acá se llamaba Las Tres Niñas. Fue una primera marca que generó una leche larga vida. Y tenía solamente eso, era una marca de leche de larga vida. Tenía un packaging muy particular que era un Tetra Brick piramidal de una pirámide de base triangular. Es decir, era absolutamente reconocible, era la única marca que había de leche
de larga vida y era exitosa en ese rubro. El Tetra Brick es un envase especial, que la marca que lo generó el envase y lo patentó. Eso significa que si vos querés hacer en Tetra Brick, tenés que ir a la marca que generó el Tetra Brick y comprárselo a ellos, que son los que lo fabrican y envasan. Quiere decir que si vos vas a usar un envase Tetra Brick, tenés que darle el producto a esa firma para que envase. Además de ser un envase caro, porque es un envase que tiene muchas capas, porque es cartón que te permite poner líquido. La imprenta se llama Tetra Pak. Y empezó a tener problemas financieros la marca y se puso a la venta. Y se peleaban entre Sancor y la Serenísima para comprarla. La marca no quería vender. Y para bajarle el precio, lo que hicieron fue embarcarla, por supuesto por un boicot a nivel industrial, la embarcaron junto a un embarque de Panatrión. El Panatrión es un veneno fosforado que mata por contacto. Mandaron un embarque de leche Las Tres Niñas a Jujuy junto con un embarque de Panatrión. Murieron 11 bebés en esa movida que hizo la Serenísima en Jujuy. Murieron 11 bebés jujeños. Eso, por supuesto, no fue transmitido por los medios dominantes como un hecho de corrupción, no fue planteado en ningún foro, como no fue juzgado, fueron todos sobreseídos, no pasó nada, digamos. Pero yo en ese momento vivía en Jujuy y lo estudié dentro de lo que es un posgrado de packaging como un caso de boicot de marcas frente a un tipo de envase que no tenía posibilidad de control del producto. Eso lo estudié como un caso de no poder controlar el envasado de un producto. Pero se los traigo acá como lo que es la pelea dentro de lo que es la comercialización de productos alimenticios. En este momento que se está discutiendo en el Congreso argentino la ley de etiquetados. La ley de etiquetado lo que pide es que quede perfectamente comunicado la composición de un producto. Si hoy se van a la góndola de los lácteos a ver si los lácteos que están consumiendo, ¿qué carajo son? Si el queso Finlandia en algún lugar dice queso, en ningún lado dice queso, no sabemos de qué se trata eso, no sabemos qué es. Y así como asumimos al principio que la lata de atún que estaba en la pirámide era una oferta y salía más barato, de la misma manera nosotros por índices cromáticos, por una cantidad de discursos visuales, estamos asumiendo realidades que en el discurso denotativo, estricto y legal, que exige un Estado que supuestamente tiene que estar para proteger al individuo y que los medios se encargaron de denostar y decir que es incapaz, etcétera, etcétera, no podemos saber qué es lo que tiene de composición esos productos, porque no dicen que son yogur, mientras que la publicidad de la Serenísima dice, esta chica Zaira Nara, que se queda tranquila cuando dice que es yogur, uno de los yogures de la Serenísima, uno solo. Vayan a ver si el ser ese de la chica empoderada que atraviesa las paredes, ese nuevo producto ser, es yogur. En ningún lado dice que es yogur. Y en el otro yogur La Serenísima, Zaira se queda tranquila porque ese es yogur. Fíjense cómo funciona la publicidad a esos niveles de hacernos el coco un discurso dominante. Fíjense cómo funciona un discurso dominante. Hablando de discurso dominante, que es lo que estuvimos hablando durante esta clase. ¿Me entienden esto que les estoy planteando? Sí, profe. Sí, profe. Profe, es parecido al caso del jugo Hades.
No Porque el con- jugo Hades también, en las etiquetas que yo leía en el packaging del producto, muchas veces, o sea, ponían ahí que era hecho por un nutricionista, recomendado para niños, y es totalmente lo contrario. Los nutricionistas no los recomiendan por su alto contenido de azúcar. Bueno, sí, la publicidad tiene una enorme responsabilidad en toda esta patología que estamos padeciendo nosotros respecto del consumo. Fundamentalmente porque tiene una cantidad de maneras de decir cosas sin decirlas. Esto que estamos nosotros relevando en esta clase es una forma, pero básicamente nosotros asumimos un montón de cosas. El discurso connotativo, el que nosotros nos estamos dirigiendo, el que estamos planteando, no es un discurso normal, no es un discurso bobo, es un discurso complejo. Lo que pasa es que nosotros le damos cada vez menos tiempo y asumimos las cosas a un golpe de vista. Al primer golpe de vista nosotros planteamos que las cosas son así. Les puedo dar muchísimos ejemplos, pero no son de ahora, son de hace... El año 2007 yo publico un afiche de Alperovich y Amaya para que decía, abajo decía, José Alperovich, gobernador, Domingo Amaya, intendente. Denotativamente y claramente. Todo el mundo armó un quilombo porque decían que que se estaba postulando para vicegobernador Amaya. Nadie había leído el texto que decía Amaya intendente. Estoy hablando de hace 14 años. Pero prácticamente el único momento que se detuvo fue en el momento del análisis periodístico que tenían que hacer los analistas de la Gaceta, porque era un papelón, ya que no leyeran lo que claramente se decía en el texto denotativo. Y no estamos hablando de la vorágine que es la comunicación visual en este momento. Estamos hablando de hace 15 años. Y todo el mundo había asumido eso, no habían leído una cosa sencilla, porque no es que estaba oculto. Sencillamente no lo habían leído. No habían leído un dato que estaba ahí para que todo el mundo lo leyera. Y estamos hablando de una ficha de vía pública, una ficha de sábana que mide 1,5 metros por 1,48 por 1,09 mide. No estamos hablando de un prospecto de la etiqueta de un envase que leemos cuando comemos solo. El único momento donde leemos la etiqueta de la mayonesa es cuando no tenemos televisión y estamos comiendo solo. El único momento donde leemos los envases. ¿Me entienden? Nosotros nos han hecho así, estamos formateados de esa manera. Bueno, perfecto, el público está formateado de esa manera, nuestros receptores, los receptores del discurso verbal, el discurso visual están formateados de esa manera, y nosotros también. Ahora, sacudamos la cabeza y saquémonos nosotros eso, porque tenemos que reformatearnos y empezar a pensar como comunicadores y a obrar como comunicadores y a ser conscientes que somos el producto de ese tipo de manipulación discursiva, para empezar a entender cómo nos formatean y para poder operar sobre ese tipo de manipulación discursiva. ¿Se entiende? Hagan así, se entienden los que tienen la cámara prendida. Sí, Y profe. yo muevo así la pantalla para hacer que entendieron y después en el parcial lo verifico. Y si no entendieron, les meto la goma hasta que entiendan. Porque así es. Así que básicamente, profesor, más allá del color y toda la cuestión, porque ya nos fuimos un poco del tema del color y todo eso. No fuimos del tema del color, ¿no? Estamos en el tema del color. Influye todo, digamos, básicamente, en un producto a la hora de elegir el porqué de tal color y tal cosa. Lucas y todos. La clase anterior yo empecé
con una prédica, que no me acuerdo, por suerte, no me acuerdo con quién arranqué, y les dije, no reduzcamos las cosas para entenderlas. Y acá le vuelvo a decir lo mismo. Yo separo en color, en tipografía, para enseñarlo, pero el discurso es una totalidad. ¿Me entienden? Ustedes tienen que entenderlo como una totalidad. Ahora estamos separando el color para poder explicarle cómo opera el color. Pero cuando vos veas algo, una pieza de comunicación, vas a ver una totalidad, sobre todo cuando estamos hablando de productos de consumo, como estamos hablando en este momento. Porque yo te estoy diciendo el queso Finlandia y te estoy hablando del índice cromático del queso Finlandia, que tiene dos índices cromáticos diferentes. Uno verde y uno celeste para un tipo de producto que es el queso sin sabor. Después tiene una línea de sabores. Pero además tiene una forma y tiene un material con el que se hace. Y todo eso también comunica. ¿Me entendés? Vos podés no saber qué es el alto impacto. ¿Vos sabés lo que es el alto impacto? ¿Lucas? Lo explicó recién, lo que primero vemos. No. El alto impacto, no. El alto impacto es un tipo de plástico. Bueno, por claro, decirlo así, nosotros lo decimos plástico, pero no es un plástico, es un derivado del petróleo, es tolueno. Nosotros lo vamos a decodificar como plástico, pero no es nada que ver con un plástico. No. Es el pote, es de lo que está hecho el pote de los alimentos. Alto impacto se llama. Poliestireno, Fabián. Exactamente. Es un estireno. No es un plástico, es un estireno. Y eso es altamente contaminante. El estireno es altamente contaminante. Nosotros no tenemos una conciencia ecológica. Nosotros, los de mi edad, no tenemos una conciencia ecológica. Y por lo que veo, ustedes tampoco. Pero los chicos de 10 años sí. Y cuando ustedes sean más grandes, eso va a ser un problema. Y en Alemania, eso es un problema. Porque en Alemania el pote de estireno comunica. Y comunica malos conceptos. Conceptos en los que la comunidad está tomando partido. ¿Me entendés? Hoy la Serenísima puede no tener problemas con los consumidores porque los consumidores no estamos tomando partido por ese concepto. Entonces no estamos hablando solamente de un componente de la comunicación como es el color, estamos hablando de una totalidad. Yo te lo estoy explicando vía color, porque hoy estamos explicando color, porque por un tema administrativo del sistema educativo, tengo que separar los conceptos para poder explicarlo. No hay hoy un sistema donde podamos explicar las cosas de otra manera. Me encantaría, sería muchísimo mejor, pero me imagino un sistema como la Bauhaus, donde vivamos todos en comunidad, comamos todos igual, y andemos por un campus explicando todo de una sola vez. Hoy no es viable eso, por eso te lo tengo que explicar así. Pero ustedes lo tienen que meter en la cabeza todo junto o juntarlo de alguna manera. Porque ese vicio que tiene el sistema educativo de parcelar conocimientos, en algún momento ustedes los tienen que juntar. Porque no se le presenta el color solo. Vos no vas a la esquina a ver pasar el rojo amarillento. ¿Me entendés? Vos lo ves encarnado en algo el color, porque tiene que rebotar ese haz de luz sobre algún objeto. Y en ese momento lo que está sucediendo es un proceso de significación, que eso es lo que estudiamos nosotros. Los procesos de significación. ¿Me entendés, Lucas? Sí, profe. Y lo que yo te estoy tratando de explicar es por qué en el queso Finlandia el proceso de significación que está generando la Serenísima va por ahí. ¿Por qué? Porque no es una cosa inocente. ¿Me entendés?
Sí. Te están queriendo decir que están vendiéndote una... Porque esto que yo les planteé, cómo vendemos un cementerio privado, no es una boludez. ¿O qué creen ustedes que la Serenísima le están vendiendo un queso Finlandia? ¿En qué momento en la publicidad le están vendiendo un queso Finlandia? Porque ustedes ya cruzaron publicidad, ¿no es cierto? Cuando le venden un queso Finlandia, le están vendiendo una cintura de avispa, una pertenencia a un grupo de amigas que están, o un grupo de amigos que tienen determinada forma de divertirse, la posibilidad de consumir de determinada manera, una pertenencia a una sociedad de consumo. No están vendiendo un queso. ¿En qué momento pensamos que están vendiendo un queso? Están vendiendo, como le venden con todos los productos, la pertenencia a un sistema. Y en esa pertenencia a un sistema, para mantenerse dentro del sistema, hay un montón de esquemas que nosotros no tenemos en cuenta porque nuestra ansiedad es pertenecer a ese sistema. Y a tener determinados valores para pertenecer a ese sistema. Por ejemplo, no engordar. Y frente a ese no engordar, que es algo que padecemos todos, salvo que tengamos una genética privilegiada, que no engordemos, después estamos todos luchando contra el peso, no me hinchen las pelotas, no me jodan, estamos todos viendo la balanza. Pertenecer a eso es la apuesta de la Serenísima. Miren la cantidad de productos dietéticos que hay en un súper y entendamos lo que es la sociedad de consumo. Profe, además yo me he dado cuenta que con lo que decía también de la ley que se está tratando con lo del etiquetado, yo firmé una propuesta, un listado para que se trate también eso, y una de esas cosas decía que cómo añaden el 0% de grasas trans, y si vos ves el asterisco que te ponen, dice como todos los productos del mismo tipo, o sea, ningún producto del mismo tipo tiene grasa, te lo venden que tiene grasa, que no tiene grasa y que es light, pero ninguno de los productos tiene, ninguno claro, debería tener, digamos. Pero claro, sí, es verdad, puede compañera. vender una pomada de zapatos sin tac. ¿Y para qué me estás explicando eso? ¿Me entendés? Te dan una cantidad de información inoperante para ocultarte la información que sí te tienen que dar. Pero ahí tenés todos los medios prendidos, porque obviamente son anunciantes. Y entre el anunciante y vos, que no ponés un peso en Canal 13, y te van a preferir el anunciante. En Canal 13, en América, en Canal 9, en cualquier de los medios. Los medios son empresas neoliberales, no son... no pensemos que son empresas de servicio al servicio del lector, del ciudadano, no. Para nada, eso se acabó en la década del 60, se acabó eso. Y nos hacen la cabeza de que están para proteger. El único que está para protegernos es aquel que votamos, si es que lo seguimos y que lo obligamos a que nos proteja. Porque si no también se venden a los intereses neoliberales, como ya ha pasado en este país. Y tenemos que superar el discurso delimado que hacen los medios de la política, porque son todos los medios en contra de la política, para terminar pasando lo que está pasando en toda Latinoamérica. Que la hija de un condenado por corrupción está peleando la presidencia de Perú. Es lo mismo que si Zulema Menem fuera candidata a presidente en Argentina y esté peleando la presidencia. Eso es producto de medios hegemónicos, con discursos hegemónicos, con periodistas que se prenden a discursos hegemónicos. Periodistas que salen de facultades de ciencia de la comunicación. Por eso es que nosotros tenemos que plantear las cosas que estamos planteando.
y ver cómo son los discursos dominantes y saber desentrañar los discursos dominantes. De ahí que cada uno haga lo que quiera. Yo en eso no me meto, pero que nos agarren de giles es otra historia. Que lo hagamos porque ay, no sabía de qué estaba haciendo, es otra historia. Que cada uno después haga lo que quiera. Yo en la cabeza, en la ética de nadie me meto, pero que no nos agarren de giles. Que no veamos, ay, yo no sabía qué estaba haciendo, eso no quiero que pase. ¿Me entienden? ¿Cómo es el proceso que estamos planeando, que estamos viendo? Sigamos. Por eso es lo que yo les planteo, que estamos hablando de la misma, de una sola cosa en todo momento. Y no es un problema que tengamos nosotros. El problema del etiquetado, acá del lobby de la empresa alimenticia, es un problema más grave en Argentina que en el resto de Latinoamérica. El etiquetado está resuelto en Chile, en México, en muchos lugares está resuelto. Acá es una vergüenza el etiquetado. El verde y el celeste es, no sé si por analogía, pero por imposición, de tanto usarlo, pasan a ser un color de la asepsia, de la limpieza y también de los alimentos congelados. El otro plano de la semiosis de color es el simbólico, que refiere a una intención comunicacional que se impone por vía de representación y a través del uso comienza a formar parte de la cultura. Son formas culturales de significación, que son formas de significación que se imponen. De la misma manera que se impone cualquier otra forma simbólica. De la misma manera, al formar parte de una cultura queda reducida a ese campo de acción. Y su significación no puede ser transferida a otra cultura. Todo lo simbólico es cultural y todo lo cultural es contextual. Esa significación no se mantiene inalterable en el tiempo y a veces se resignifica y otras veces se pierde. Lo simbólico nos llega desde lo cultural, son asociaciones que por uso fueron impregnando nuestra cultura desde lo inmemorial. El uso o la imposición. Bueno, acá yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? En esto que estoy planteando. Esto que estamos viendo es analógico, no es simbólico. Esto está mal. Esto está mal y lo hice yo. No tengo a quién echarle la culpa. Acá esto sí es simbólico. Este color se utiliza, y es como me planteó Agostina, el tema del violeta para plantear el código del feminismo. Es algo simbólico en el que nos ponemos de acuerdo. Y en el momento que nos ponemos de acuerdo, eso funciona como un signo, como un signo dentro de lo simbólico, tal como lo planteaba Peirce. Código le pusimos nosotros en su momento, antes que empiece la clase. Pero es un código simbólico en el que nos ponemos de acuerdo y lo usamos porque ese acuerdo funciona de la misma manera que funciona la arbitrariedad del signo. Y lo vamos a ver también mucho en determinados parámetros como la religión, por ejemplo. En la religión estamos llenos de cuestiones simbólicas. En algunos casos, el uso de la costumbre, por ejemplo, que no sabemos ya de dónde viene, por ejemplo, el luto, o sí sabemos de dónde viene, que tiene mucho que ver con el manejo de los muertos, que son cuestiones antropológicas ancestrales, lo venimos trayendo a nivel simbólico, que son cosas que hacen
a nuestro ser, a nuestra cultura, y no son transferibles a otra cultura. Acá lo que estamos viendo es el luto en otra cultura como la japonesa, que tiene que ver con el blanco, o acá con los musulmanes, cómo manejan el luto con otro tipo de simbolismo. Acá cómo se construye el género a nivel simbólico, también con índices cromáticos. Y esa construcción de género tiene que ver con lo que se está planteando hoy de la mirada de género, cómo condiciona lo cultural toda una visión y cómo es tan difícil de desestructurar eso, al punto que muchos lo ven y no lo pueden diferenciar de lo biológico. Vamos a explicar esto. Esto no es simbólico, esto es analógico. La naturaleza tiene un sistema de comunicación visual, es este que están viendo, pero no tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con lo analógico. Esto que estamos viendo nosotros es un sistema de comunicación visual que la misma naturaleza tiene para poder explicar qué es lo peligroso. Cuando alguien ve una rana de este tipo con este tipo de índice cromático, o una víbora con este tipo de índice cromático, lo que decodifica rápidamente es veneno. Rápidamente se codifica veneno. Cuanto más brillantes son los colores, más venenoso es. De la misma manera que los grandes felinos tienen este tipo de característica cromática por su peligrosidad. Y de la misma manera, las abejas y las avispas tienen este índice cromático por su peligrosidad. A la vez, la naturaleza tiene adaptada la fisiología de los receptores para que los receptores también puedan ver con mayor precisión este tipo de señales. Pero son analógicas, no son simbólicas. No es imposible que sean simbólicas porque no interviene la cultura respecto de la naturaleza. Al revés, todo lo que es natural no es cultural. Lo que hicimos nosotros fue tomar esa cuestión analógica en la naturaleza y transportarlas a nivel no simbólico, sino a nivel sígnico, para generar signos que fueran de más rápida aceptación, ya que lo que funciona en la naturaleza funciona también a nivel sígnico en nuestra cultura. Por el solo hecho de que nosotros también aprendimos a leer las mismas señales naturales porque también le tenemos miedo a los mismos bichos. Entonces también hicimos una decodificación respecto de esas señales que la misma naturaleza nos iba dando. Ya voy a corregir ese error. ¿Entendieron de qué se trató todo esto? ¿Entienden bien de qué se trata todo esto? ¿Quieren algún tipo de reexplicación de algo? Si pudiera, profe, volver a explicar lo de lo simbólico, a mí no me terminó de quedar claro. O sea, es lo que se establece dentro de una cultura. Sí, lo simbólico es cultural. Todo lo que viene del simbólico es una construcción cultural o una construcción voluntaria que se aplica a lo cultural. ¿Cómo sería una construcción voluntaria que se aplica a lo cultural? Y vos tenés, por ejemplo, todo lo que es Guerra de las Galaxias, es algo voluntario que ya ha traspasado la cultura. Si yo te aparezco con una máscara de Darth Vader, todo el mundo entiende de qué se trata. ¿De qué se trata el negro asociado a la máscara, a esa forma? Si yo te vengo con una máscara de Darth Vader blanca, ustedes lo van a ver como una contradicción, porque hay ya una asociación cromática asociada, un índice cromático asociado a una forma, y esa asociación es cultural. ¿Me entendés? Sí, profe, sí se entiende. A la vez, la religión y todo lo que tiene que ver con la religión habla exclusivamente de manera simbólica. Y eso no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con una decisión de hablar de esa forma.
no es el paso del tiempo, sino una decisión de hablar de esa manera, y hoy lo vemos nosotros, después de 2500 años, no podemos distinguir que es algo arbitrario, porque pasaron 2500 años, pero en algún momento empezó, en algún momento empezaron a ponerse el rojo, o a ponerse el púrpura, como una forma simbólica, y a decir, rojos son los obispos, púrpura son los cardenales, ¿me entendés? Ese lenguaje simbólico, hoy para nosotros, es cultural por el mero paso del tiempo, pero en algún momento fue arbitrario y voluntario. Profe, ¿usted está hablando de la vestimenta de la Iglesia Católica Romana? Sí. Ah. Es la única que conozco su significación. Ah, claro. No, porque hay otro en el sentido de los protestantes, Sí, esa de no los sé, reformadores. no sé cómo es. Claro. No Ah, bueno. Yo soy un ateo practicante y me cuesta mucho entender ese tipo de lenguaje porque para mí es un lenguaje de dominación, nada más. Y no lo entiendo, no es algo que me cope mucho, así que me cuesta un montón. Sí, es que lo que dice en la Escritura es que nadie busca a Dios. Realmente el hombre está separado de Dios. Dice que todos estamos muertos espiritualmente. Pero bueno, ese sería otro momento en que se puede hablar. Sí, no es lo mío, ¿no? La religión no es para nada lo mío. Para mí, yo soy un ser libre que no necesita de un gran padre para gestionar mi existencia. La gestiono solo. Gracias a Dios. ¿Entendieron bien? Belén, contame un poquito de tu pelo. Eso iba a preguntar. Ya lo estaba esperando. Y por lo menos sé que me voy a quedar pensando en esto un buen tiempo. No, pero eso que estuvimos hablando de discursos dominantes y de rechazo de discursos dominantes, ¿te cerró un poco? Sí, estuvo... Porque eso se ve rápidamente, digamos, sin mayores disquisiciones de significados. Lo que sí se puede ver rápidamente para alguien que no te conoce como yo, es una postura. En mi época era el pelo largo, todos parecían soldados. Yo era adolescente durante la dictadura, entonces todos estaban como soldados, los que nos dejábamos el pelo largo éramos protestantes, éramos los que estábamos en contra del orden establecido. Bueno, ahora se ha hecho más laxo y yo lo que te veo a vos con el color de pelo es una necesidad de reaccionar frente a un discurso dominante. Eso es lo primero que veo. Sí, me gustó verlo desde ese lado, puede ser. Bien, después contame si tenés otras significaciones. Sí, si se me ocurre algo le digo, profe. De última, no sé, porque ahora vienen productos que se van con un par de lavados. Por lo menos eso es lo que le dicen las hijas a mi mujer. Sí, eso lo utilizan más los adolescentes, creo. Mi sobrina lo usa. Sí. Sí, yo si hoy fuera adolescente, hoy como está el mundo, no sé qué me haría. No tengo idea qué me haría. Skinhead, no sé, no tengo idea cómo reaccionaría frente a este mundo. Por lo pronto me dice profesor universitario que ya es una forma de resistencia. Y siempre piensen que la resistencia es una forma de reexistencia. ¿Alguna otra pregunta? Que ya hemos pasado el horario. Siempre me sorprende que pasemos el horario. Ninguna pregunta. ¿Entendieron bien esto? Bueno. Me alegro mucho que entiendan bien. Después voy a verificar yo igual, ¿no? Después se verifica. Todo esto es verificable. Pero si no entienden, pregunten. Que para eso estamos. ¿Listo? 1, 2, 3, ya.